equipo de facilitadores del diplomado. Universidad Tecnológica, una universidad con calidad. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana, jueves 4 de marzo del año 2010. Esta mañana vamos a conversar con Carlos Rivas, miembro del Consejo Nacional de Educación de nuestro país, que está con nosotros y también quien dirige el Tabernáculo de Avivamiento, ¿no? Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas esta gracias. mañana. Pastor, gracias por acompañarnos. También Rolando Marín, el ingeniero Rolando Marín, exministro de Educación, miembro del Consejo Nacional de Educación, está con nosotros también esta mañana. Bienvenido, gracias, Bueno, ingeniero, gracias por acompañarnos. El tema es, obviamente, tratar de conversar sobre esta situación que se está dando con los centros educativos de nuestro país. Quiero darles algunos datos importantes antes de comenzar con las preguntas. Uno de ellos es que hay 18 alumnos, o mejor dicho, 18 alumnos han sido, entre 18 y 19 más o menos alumnos, han sido asesinados en los próximos 2 meses de este año. La Policía Nacional Civil se encuentra haciendo un mapeo de los centros educativos que se encuentran en situación de riesgo, tanto en distribución de droga como aquellos centros que están siendo asediados por las pandillas en nuestro país. Actualmente la policía lanzó un plan extendido a 750 centros educativos del sector público en riesgo. Y también otro dato importante es que en este año 2 centros educativos han protagonizado disturbios serios debido a diferencias con la dirección de esos centros. La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Educación estiman que hay 1.500.000 menores de edad que estudian centros escolares bajo riesgo de sufrir trata, inducción de drogas, reclutamiento en pandillas, ser víctimas de extorsión y de abuso sexual, entre otras situaciones graves que podrían estar enfrentando más o menos 1.500.000 estudiantes de nuestro país. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Algunas soluciones o algunas propuestas, mejor dicho, que se han emanado desde la Asamblea Legislativa es leer la Biblia, dicen algunos, ¿no? Que debería de fomentarse esto al interior de los centros educativos. Pero más allá de eso, pues el problema continúa siendo grave y vamos a hablar con nuestros invitados, conocer un poco sus expectativas, qué piensan sobre esto, qué se puede proponer para tratar de enfrentar esta situación. Así que, ingeniero Marín, comenzamos con usted como ex ministro de Educación de nuestro país. ¿Tendrá alguna experiencia también sobre esto? Y contarnos cómo se manejó esto realmente cuando se dio su administración y si ha venido evolucionando o involucionando esta situación. Es una situación compleja, no es en absoluto fácil el tema, porque no solo involucra a niveles o al sector educativo, no solo involucra el quehacer de las escuelas, ni tampoco únicamente lo que un maestro, un director, o lo que puede hacer el sistema educativo nacional. De hecho, el sistema educativo tiene mucho que aportar al tema, pero no es el único que tiene en sus manos la resolución del mismo. Y yo creo que aquí estamos hablando, o tenemos que hablar de varios aspectos. Un aspecto es el tema de seguridad. Es decir, por supuesto que las personas que delinquen, que hacen algún tipo de extorsión, los criminales, esos grupos criminales, no son ningunos angelitos, en absoluto. No deben de tratarse como que si fueran angelitos. Pero el tema no solo se resuelve con endurecer las penas o con un plan mano dura, un plan super mano dura, un super mano dura. El tema tiene muchas aristas que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, y ahí es donde creo que educación tiene mucho que ver, mucho que aportar, es el tema de la prevención. Es decir, ahí es donde por su misma naturaleza las escuelas pueden aportar una enorme cantidad de aspectos para prevenir. Por ejemplo, durante su administración, ingeniero, ¿hubo algunos programas de prevención? ¿Se desarrollaron algunos planes de prevención que se puedan emular en este momento? Tuvimos incluso en aquel momento, como seguramente ahora estará,
situaciones en las cuales en las escuelas llegaban grupos de maras, grupos delincuenciales, y ahí mismo disparaban a un alumno, o cerca de la escuela, de alguna escuela, sobre todo ahí en la zona de San Bartolo, que muy bien la conoce el pastor Rivas, que es una zona muy intensa. Sí. Hubieron varios. Obviamente estamos diciendo que no es nada nuevo esto, ¿no? Que ya viene desde largo rato esta situación. Claro que sí. El asedio de los centros escolares por parte de, digamos, personas ajenas a los mismos. Sí. Claro, me acuerdo de la situación de una escuela, a mí me impresionó, siguen pasando, que estaba situada en un lugar en donde por un lado una mara dominaba, uno de las pandillas dominaba, y en el otro lado las pandillas. De la misma escuela. Y los hijos de los pandilleros acudían a la escuela. Ahí estaban. Entonces la directora de la escuela, muy valiente, tuvo que reunir, digamos, a los principales cabecillas de las dos pandillas y les dijo, miren, aquí estudian sus hijos. Por favor, que sea un terreno neutral. Llegaron a un acuerdo y lograron respetar la escuela. Pero el tema, digamos, se resolvió paliativamente ahí, no de raíces. En ese sentido, el tema de seguridad es un tema importante, las leyes son importantes, pero también es importante el tema de la prevención y de la reinserción. Yo recuerdo que en aquel momento tuvimos la visita de algunos especialistas que nos vinieron y nos dijeron, miren, el tema de las pandillas no hay que tratarlo como delincuentes comunes o como bandas delincuenciales comunes, es un tema mucho más complejo, porque cuando un estudiante se incorpora a las pandillas, esa incorporación es una incorporación, ya vamos a hablar también de las causas por las cuales se da, pero es una incorporación de por vida. No es conveniente pedirle a un pandillero que se salga de las pandillas, porque lo que está haciendo es darle su sentencia de muerte. Más bien lo que hay que buscar es la forma como ese sistema productivo delincuencial que tienen se empieza a sustituir por un sistema productivo diferente, porque han desarrollado las pandillas todo un sistema de producción que beneficia los ingresos para ellos y de eso viven. Y de esa manera hay que buscar cómo se sustituye. ¿Estos 18 alumnos que han sido asesinados en los primeros 2 meses de este año son casos fortuitos? ¿O son alumnos que están en conflicto también desde la comunidad, que arrastran problemas desde la comunidad y que desafortunadamente, digamos, el desenlace de esta situación se fue a dar al interior de un centro educativo? Las investigaciones seguramente van a determinar cuáles fueron las causas que llevaron a estas muertes lamentables. No obstante, yo creo que el problema debemos de verlo más allá del conato de violencia o la riña que tuvieron en el Arbel Camus o las que se han dado en el centro de San Salvador. El problema tiene que ver con toda la sociedad salvadoreña. Yo creo que la sociedad salvadoreña realmente está enferma, estamos enfermos. No es una sociedad normal la que nosotros tenemos. Esta enfermedad han contribuido mucho la posguerra, la cultura de la violación de la ley, la cuestión de dar dispensas cuando, por ejemplo, con las multas y otro montón de cosas. Pero aquí está enfermo todo. Y está enfermo desde el funcionario público que no hace su trabajo eficazmente, con un apostolado y una vocación, casi un llamado que le realiza en la vida, sino lo que lo hace para ganar prestigio, imagen y muchas veces para meterse en temas de corrupción. Está enfermo desde el policía que acepta una mordida en la calle hasta el juez que acepta también